Silvana, Sol, Pilo. ¿Quién más está acá? A ver. Melina. ¿Cómo están? ¿Me falta alguien acá? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Voy a comenzar a compartir, sí. Ahí parece admitir a Florencia. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces voy a comenzar compartiendo eso, buenas. Esta parte que habla de, bueno, lo que habíamos mencionado en algún momento, la parte de la digestión que tenía una etapa cefálica, ¿sí? Una etapa gástrica y luego una etapa intestinal. Y cada una tiene sus controles para los segmentos anteriores, tal como habíamos dicho. Buenas tardes, Lore. Y entonces es importante volver a rescatar este concepto. Ustedes ven ahí la presentación ahora, sí, ¿no? Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, muy importante sería que ustedes hagan algún tipo de esquema, yo les voy a decir cómo, para ir colocando qué secreciones importantes hay en cada parte, ¿sí? Sería un gráfico, digamos, analítico, más que bien hecho, ¿sí? Un gráfico analítico sería hacer una cavidad bucal tipo, ¿sí? Estrecharla un poco para hacer una faringe, un esófago larguito, el estómago y luego algo que simule intestino delgado e intestino grueso, cortos para que nos entre todo en una hoja y amplios adentro para que uno pueda escribir dentro y fuera, ¿no? Una vez que ustedes tengan ese esquema tipo, ya sí es más fácil empezar a escribir. Y habría que tener en realidad dos de esos, porque uno sería mejor tenerlo para todas las etapas digestivas, con las enzimas y con qué arrancamos y con qué terminamos, y otra para lo que sería la comunicación celular o comunicación entre estos órganos, es decir, las hormonas que uno libera y el blanco que tienen en otro órgano digestivo, o las llegadas del sistema nervioso, sea por nervios craneales o sea por toracales, para un control más local, digamos, segmentario, y uno más desde el control central. Estaría bueno tener estos dos esquemas distintos para que uno pueda volcar ahí información distinta, justamente, ¿no? Bueno, dicho esto, esperen, dicho esto, entonces, vamos a ir ahora sí acá. Entonces, dijimos que la parte cefálica comenzaba en la boca y que ahí hay básicamente dos grupos inician la digestión. Una con una enzima salival, que era la amilasa salival para comenzar la digestión de almidones, o sea, de polisacáridos. También se descubrió, y eso no hace tanto, que se descubrió que hay algunas lipasas generales también en la saliva. Bueno, esto de que la saliva protege, lava, limpia, es lubricante para los movimientos de la lengua y de los alimentos dentro, lo hemos dicho ya. Algo que es importante, cuando nosotros le damos ejemplos de procesos que estén bajo el control autónomo, y les pidamos que no sean solo reflejos nerviosos, sino glandulares, ustedes pueden citar la secreción, por ejemplo, de las salivales, secreción gástrica o pancreática. Así que bueno, la secreción de saliva va bajo el control autónomo. Ahora hay que tener en cuenta que hay dos tipos de secreción salival, eso les voy a poner ahora
acá en el chat, así como les puse lo del páncreas, la secreción ecbólica, hidrolática, bueno, algo parecido vamos a hacer ahora con las secreciones salivales. La secreción salival serosa, igual que como dijimos en el páncreas, es la que habitualmente tenemos en la diaria, que es una secreción muy acuosa, con enzimas digestivas, o sea, lo que están salivando ahora, y aquella que también se secreta más abundantemente cuando hay un reflejo porque hay contenido de alimentos en la boca. Entonces, ¿qué caracteriza a la secreción salival serosa? Obviamente estar bajo un control parasimpático. ¿Por qué? Porque es autónomo involuntario, porque es de una actividad que es digestiva, por lo tanto dominio del parasimpático, del descanso, la digestión, y no de la lucha o huida, o de estar atentos. Esta secreción entonces es más acuosa y con enzimas. ¿Cuál sería la otra? Cuando se ponen muy nerviosos, que se le hace pastosa la boca, que no pueden hablar, a algunas personas hasta se le ve una columna de saliva blanca entre un labio y otro cuando están nerviosos o cuando hablan. Esa es una secreción salival mucosa o mucoide, y esta es típica del dominio simpático, del susto, del miedo. Entonces, fíjense que en los exámenes como les cuesta hablar, como a veces les decimos, ¿querés un vaso de agua o con agua? Y bueno, algunos aceptan, otros no, pero es muy, a todos nos ha pasado. Esta es una descarga simpática importante. La descarga simpática es aquella justamente del estado de distrés, lucha, huida, y tiene que ver, si ustedes recuerdan, los 3 pares de glándulas salivales, las que tienen sublinguales, hasta hablábamos que a algunos se les ven los 2 chorritos de las sublinguales, pero si ustedes se acuerdan, las parótidas son las que tienen mayor cantidad de acinos mucosos, o sea, acinos blancos con secreción mucoide. Poca agua. Es una secreción poco acuosa, más mucoide, se ve blanquecina, espumosa, y por supuesto no está destinada a digerir. ¿Quién digiere con una descarga simpática si está todos los sistemas dispuestos a otra cosa? Bien, entonces, dicho esto, vuelvo a compartir entonces para avanzar, ahora sí, un poquito más rápido. Bueno, la masticación ya dijimos que reducía el tamaño de los alimentos para lograr que con la salivación y la humectación trabajen en mayor superficie las enzimas, ¿no es cierto? Y por supuesto para evitar el daño mecánico. Dijimos también que la lengua va moviendo todos los alimentos y mientras se humectan, se aunan y se empastan, se convierten en un bolo alimenticio, que cuando toca la parte posterior de la lengua desata el reflejo deglutorio. ¿Cuál es el reflejo deglutorio? Bueno, cerrar con la epiglotis el canal de las vías aéreas y permitir que suba, ¿no es cierto?, la apertura de la faringe para que pase por faringe el alimento directamente al esófago. Para esto se tiene que abrir el esófago y abrir entonces lo que llamábamos el esfínter esofágico superior, que normalmente está con muy buen tono, alto tono, salvo en el reflejo deglutorio, y esto va a permitir el pasaje del bolo. Cuando se relaja entonces el esfínter esofágico superior, ¿qué pasa? Que cerrada la epiglotis y con el empuje de la lengua,
ingresa entonces al primer segmento esofágico que va a comenzar a hacer ¿qué? Lo que nosotros ya sabíamos, que es la onda peristáltica empujando en forma de onda el avance del bolo alimenticio. Esto dura más o menos unos 8 segundos hasta que llega al esfínter esofágico inferior y se abre paso al estómago. Bueno, acá está lo mismo, iniciándose cuando entran al estómago la fase gástrica. Hay una parte que nos olvidamos un poquito, que es que en el fondo del estómago el movimiento es suave porque está almacenando los bolos alimenticios y luego comienza la digestión con la secreción de jugos enzimáticos, sobre todo en el cuerpo. Ahí, si recordamos, estaban las células parietales secretando el cloruro y por lo tanto bombeando así, mejor dicho, el cloruro, haciendo la bomba protónica que hablábamos el otro día, para generar el ácido clorhídrico, pH bajo para acción de las enzimas, que dijimos que eran la pepsina gástrica, fundamentalmente la lipasa gástrica, y las moléculas señal, que ya vamos a ver cuáles son. En esta etapa es muy importante también la función protectora, que era del mucus con la solución salina secretada para que el mucus se moviera por encima y los ácidos con el mucus se neutralizan y no pueden atacar la mucosa gástrica. Esto es solo un repaso porque ya lo dijimos. Ahora sí, sacando de una rugosidad estas criptas gástricas, si las vemos a mayor aumento, veíamos entonces cómo estas células hacían flotar el mucus, ¿sí?, por arriba de la secreción de esta salmuera, de este agua con sal. Acá hay algo importante que dice aquí, y que dice que en realidad hay un bombeo de las células gástricas, hay un bombeo de bicarbonato, ¿sí? Este bicarbonato es una barrera contra el ataque del pH del jugo gástrico, que es de 2. Este jugo gástrico es demasiado ácido. Y entonces, con la superficie mucosa y el agregado del bicarbonato, realmente el ácido encuentra una barrera supuestamente infranqueable para atacar las células, porque se encuentra con el mucus y ese mucus es neutralizante porque es alcalino. Así que de esta manera se impide la autodigestión de la mucosa, excepto cuando, por supuesto, que esto va a estar, como buenas secreciones que son, bajo el dominio de una estimulación parasimpática. Pero si yo estoy nervioso, estoy siempre estresado, mi descarga simpática va a anular la parasimpática y la descarga simpática me va a hacer esto muy pequeñito. Y si yo tengo muy pequeñita la capa de mucus y muy poco bicarbonato por la acción simpática, o sea, por el estrés, el ácido va a lograr digerir y matar las células de mi mucosa y por lo tanto voy a tener gastritis, una inflamación generalizada de la mucosa y por supuesto que esto puede llegar a una úlcera y si se agrava peor, a una úlcera que no cicatriza, o sea, una úlcera sangrante, con lo que ya hablamos que es peligroso. Bien, y en estas células secretorias, en una cripta gástrica, nosotros ya conocimos las parietales, que eran estas amarillas que vimos en su momento, anaranjadas, que secretaban el ácido gástrico y el factor intrínseco para poder luego en el intestino absorber la B12. Eso lo dijimos el otro día. Bien, entonces, primeras células, las parietales, secretoras del ácido y secretoras del factor intrínseco. ¿Qué hace? Porque no están secretando todo el tiempo y al mismo nivel. Esto va a aumentar cuando haya contenido en el fondo acumulándose para digerirlo luego en el cuerpo y terminar su digestión en el antro. Entonces, ¿qué es lo que estimula que ellas liberen su secreción? Bueno, para estimular su liberación aparece, por supuesto, la acetilcolina. ¿Por qué?
porque la acetilcolina, si recuerdan, era el principal estimulante de los músculos y las glándulas digestivas, reproductivas, o sea, de lo vegetativo, estimulantes propios del parasimpático. Entonces, por un lado, la acetilcolina, sea que sea liberada por nervios en la musculatura del estómago, o bien venga como hormona, digamos, que puede suceder también en la sangre, y estas dos que son muy importantes, las cuales yo pediría que se acuerden de una, que es la hormona gastrina. La hormona gastrina entonces sería una hormona estimulante para que el estómago sepa que debe digerir con pH ácido su contenido y libere entonces el líquido gástrico o ácido gástrico. Bien, cuando la gastrina y la acetilcolina hayan logrado que el estómago libere la acidez, ¿qué va a lograr con esta función, con esta secreción? Va a lograr que las enzimas de pH ácido se activen, o sea, la pepsina gástrica, activar una barrera importante que dijimos inmunológica, una barrera química importante que es destruir bacterias, patógenos y cosas extrañas que no toleren, por supuesto, semejante acidez. Y por otro lado, va a lograr que con el factor intrínseco se forme un complejo con la B12 para poderla absorber. Bien, entonces con eso terminamos las primeras células que nosotros conocimos. Estas son las encargadas de la secreción ácida, que logran que actúen las enzimas. Pero, ¿de dónde salen, digamos, estas señales como la gastrina? La gastrina, que le dice a estas células que liberen el ácido, también son células de esta cripta. Son las células G, justamente por la gastrina, que están normalmente en el fondo de la cripta y que ante contenido, digamos, liberado y estimulación del contenido gástrico, liberan la gastrina y con eso estimulan que las otras secreten su ácido. Entonces, lo importante es generar con el contenido estomacal un ácido para que actúen las enzimas. El ácido lo generan las parietales, también principales le pueden decir, o parietales. Estas, ¿cómo van a ver? Además de activar las enzimas, ¿cómo sabemos, digamos, que tienen que liberarse estas enzimas? Bien, para eso actúan las células G, liberando gastrina y diciéndoles a estas células que comiencen este proceso digestivo ácido. Ahora, de nuevo, ¿quién les dijo a las células G que hay contenido acá? A las células G les llegó algo del contenido, que son los péptidos y aminoácidos que van a llegar a ellas, sea por la luz o por la circulación, les van a llegar que hay contenido de aminoácidos y proteínas para digerir y por lo tanto la pepsina tiene que actuar sobre ellos. Muy bien. Por supuesto que las otras ya son más fáciles. Empiezan a haber más en el cuello, o sea, en el conducto de la glándula y sobre todo en la superficie, acá en el cuellito y en la superficie, que son las células caliciformes o secretoras de moco, que acá no solamente liberan moco, acá también liberan el famoso bicarbonato para autoprotegerse de la digestión ácida. Bueno, ¿qué es lo que hace que estas células liberen más moco y más bicarbonato? Bueno, lo que hace es la presencia, por supuesto, de contenido y, por supuesto, que van a lograr entonces amortiguar la acidez como efecto, ¿no es cierto? Y poner una barrera entre el contenido y el epitelio de la mucosa, ¿no es cierto? ¿Por qué dice secreción tónica? Bueno, porque ellas se calman cuando el estómago está vacío, por decirlo así, y activan su secreción
cuando hay un contenido gástrico, pero en general lo sostienen aun cuando estemos en un ayuno prolongado. ¿Por qué? Y porque el estómago nunca se va a quedar del todo y absolutamente quieto, tiene algunas contracciones constantes de mezcla, del complejo motor migratorio, por el hambre, y con eso debe también haber algo de secreciones. Entonces, si bien su pico lo hacen cuando hay contenido en el estómago, siempre hay algo de secreción de bicarbonato y de mucus hacia el estómago por una cuestión de protección, de lubricación, y porque, aunque parezca mentira, con la saliva nosotros tragamos muchas cosas y mucho contenido bacteriano. Entonces, aunque no hayamos comido, siempre va a estar llegando algo que requiera acidez para digerir o matar, y por lo tanto esta mucosa se tiene que proteger. Bueno, en este grafiquito entonces vemos el jugo gástrico en la luz, con un pH bien bajo, la capa de moco que está siendo secretada por las células mucosas del cuellito y de la mucosa, el bicarbonato que también están secretando, y esto en una secreción más bien tónica, aunque sea o aparente ser más fásica, digamos, cuando hay contenido estomacal. Bien, esto que está acá como parece como muy complejo, que dice, integrando la fase cefálica con la gástrica, todavía nosotros no la vamos a entender mucho porque todavía no hemos visto los precursores. Pero sí podemos ir entendiendo esto. Lo que está en amarillo siempre fueron los reflejos que desatan sistemas integradores y sus respuestas. Entonces, la presencia de alimento, sea en la fase cefálica en la boca o sea en el estómago, da igual, es un estímulo local fuerte para que comiencen los movimientos y las secreciones. Eso nos tiene que quedar clarísimo. En este caso, la fase cefálica que inició, digamos, en la boca, terminó la deglución y entraron al estómago, hace que al estómago lleguen entre cualquiera de los otros alimentos la parte peptídica, o sea, proteínas grandes, proteínas más chicas, oligopéptidos o aminoácidos. Cualquiera de lo que sea proteico va a desatar un reflejo de manera tal que la mucosa esta del estómago, por supuesto, además del mucus y demás, tenga asomándose alguna fibrita, una dendrita de una neurona sensorial. Obviamente, por eso en el estómago sentimos dolor, sentimos ardor cuando hay algo irritante, sentimos que se pone duro cuando está irritante el contenido, porque hay neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales, entéricas llamadas así porque son del estómago y del intestino, van a tomar la presencia, sensar la presencia de contenido de la vía peptídica. Le van a informar a la célula G. La célula G secreta la gastrina. Como vimos recién, la gastrina era la que provocaba, si se acuerdan, que las células parietales, ¿sí?, bombearan el protón con la bomba protónica, y eso activa las enzimas pepsina gástrica para su trabajo y las lipasas gástricas también. ¿Qué es lo que yo les decía que todavía nos faltaba ver? Los simógenos, los precursores. En Silverton le llama simógenos, pero son lo mismo, son los precursores que nosotros vimos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para coagulación, el precursor de la trombina era la protrombina? Bueno, aquí, en realidad, en la luz del estómago, las células secretan pepsinógeno. El pepsinógeno es el que siempre está, pero es inactivo. Cuando se encuentra con protón, o sea, con acidez, ahí se activa y se transforma en pepsina, o sea, la enzima activa. Por eso, cuando hay contenido llegado al estómago, por llenado del estómago, se activa la célula G, la gastrina estimula la parietal libera acidez,
Y eso activa el pepsinógeno, convirtiéndolo en pepsina, y esta ¿qué tiene que hacer? Como es una enzima desdobladora de proteínas, ataca todos los poligopéptidos y péptidos que encuentre, tratando de llevarlos hasta lo más simple. Por lo menos a dipéptidos, tripéptidos, pero si puede hasta aminoácidos, mejor. Lo que pasa es que no suelen llegar todas las proteínas a esa etapa, por eso después tiene que terminarse en el duodeno. Si ustedes observan también acá, son cosas que ya saben de anatomía, pero bueno, uno acá, aunque no esté anatómicamente puesto, tiene que pensar que estas neuronas sensoriales que están acá tienen que formar parte de lo que llamamos los plexos entéricos, o sea, los sistemas, digamos, del parasimpático, que están controlando el movimiento y las secreciones digestivas, ¿no? Bien. Algo más para decir de acá es la somatostatina, y esto de las células D, que ojalá lo puedan retener, pero nosotros vimos a la somatostatina como un inhibidor de la secreción, digamos, de la hormona del crecimiento, y la hormona del crecimiento es una hormona que tenía una actividad sobre, digamos, sobre la síntesis proteica, o sea, favorecía la anabolia proteica, y la somatostatina sería lo contrario, porque era un inhibidor hipotalámico de la GH. Bueno, y fíjense que hay como algunas coincidencias. Acá también son las células G las que liberan la somatostatina, y esta para la célula parietal, con lo cual pararía la acidez y la digestión proteica. Bueno, son cosas interesantes que tienen nuestros sistemas para usar las mismas señales para distintos efectos. Bueno, acá si ustedes ven, en otro globo amarillo dice vía aferente del vago o neumogástrico. El vago, recuerden que era mixto y que tenía una parte sensorial y una motora importante. Y bueno, acá lo que estaría ocurriendo es que las neuronas sensoriales hacen una cuestión local, pero comunicándose a través, entrando y saliendo, digamos, de esta pared por el vago. Y en este caso, esto estaría bajo un dominio básicamente parasimpático, lo estimulante, y simpático, lo inhibitorio, ¿no? Bien, esto es lo mismo, nada más que paso por paso, con cada una de las secreciones. Y pasamos entonces ahora, voy a ver el chat un minutito, que es... se ve, bueno. Vamos a dejar de compartirlo un minuto para que se puedan poner a tono los que necesitan. Bueno, hemos pasado entonces la fase gástrica, en donde hay lipasas gástricas, y en este caso lo que abordó Silverton hasta acá es la digestión de proteínas con el pepsinógeno pasado a pepsina gástrica y la digestión proteica. Ahora tenemos que recordar, cuando veamos también la digestión de lípidos, que había una lipasa salival, que algo trató de encontrar como sustrato los lípidos en la boca, y luego se encuentran con la lipasa gástrica, que tampoco va a ser suficiente para llevarlo hasta el final, como dijimos, hasta monoglicéridos, ácidos grasos sueltos y colesterol libre, pero avanza bastante, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más y pasar entonces, ¿qué le queda ahora a este quimo que se ha armado luego de toda esta digestión? Abrir el píloro y dejar pasar cuantos o cantidades al duodeno, y entonces va a empezar la fase intestinal. Primero, esto que está aquí es la fase gástrica. Entonces dice, el alimento en el estómago, ¿qué sufrió? Como efectos fisiológicos, una secreción ácida,
El pepsinógeno transformado, secretado, por supuesto, ahora transformado en pepsina, y las lipasas activadas también por ese pH bajo, y un aumento de la motilidad gástrica por la presencia del alimento. Con lo cual, ¿cuál fue el efecto? Pasar el quimo hacia el intestino delgado, que ahora es el estímulo para el duodeno. El quimo presente en el duodeno, ¿qué sucede? Que por varias razones estimula al duodeno. Entonces, por un lado lo estimula por una solución muy llena de elementos simples como azúcar, sacarosa, fructosa, aminoácidos, oligopéptidos, pequeños gotitas de lípido, todo ello que implique ácidos grasos, que implique hacer movimientos de agua, como esto está muy concentrado, es una sopa súper nutritiva que se está transformando en eso, en el kilo, entonces activa a células endocrinas. Y estas células endocrinas del duodeno van a liberar, o sea, estas hormonas liberadas por estas células endocrinas, van a retroalimentar nuevamente al estómago. ¿Y esto por qué? Porque si yo tengo mucha secreción en el duodeno tiene que terminar la digestión, tiene que hacer la absorción, esperar el jugo pancreático para terminar esa digestión, absorber antes de pasar al yeyuno, entonces le tenemos que estar dejando el estómago que continúe descargando su quimo, pero cuando haya finalizado, tengo que decirle que pare. Porque si no me va a alargar con sus movimientos su propia acidez y nada para digerir. Entonces, cuando el contenido estomacal va disminuyendo, ese propio, digamos, intestino, por estar lleno ya, frena al estómago. ¿Por qué? O ya terminó el estómago o porque no da abasto el duodeno. Entonces lo frena para bajarle la motilidad de la secreción y darle tiempo entonces al duodeno a que termine la digestión y pueda comenzar la absorción. Lo mismo es reforzado por otra vía. La otra vía es que cuando llega quimo a este intestino delgado, llega con glúcidos. Entonces, los glúcidos desatan la secreción de dos señales hormonales, el péptido gastrointestinal y otro muy parecido, que en realidad lo que hacen es promover que se libere insulina a la sangre para que se pueda absorber lo que está absorbiendo este intestino, o sea, esa glucosa que está absorbiendo este intestino, sea tomado por las células y sobre todo por el hígado. Entonces, miren, por un lado se controla teniendo contenido muy lleno de cosas osmóticas, que se infla el duodeno, ir frenando, retroalimentando negativamente para frenar un poco la motilidad y secreción del estómago. Pero por otro lado, si hay hidratos de carbono, dice el duodeno, denme tiempo a digerirlo, a absorberlo y que no se nos escape por algún lado. Entonces, voy a estimular que desde la pared, de mi pared, de las células endocrinas duodenales, salgan estos péptidos gastrointestinales para avisarle más arriba al páncreas células beta que liberen la insulina. Así lo que yo absorba para el medio interno sea tomado coherentemente por las células del organismo y no haya una hiperglucemia que después haya que liberar glucosa por orina y tirarla, ¿sí? Por otro lado, y esto sí se los había mencionado, la colecistoquinina. ¿Qué es esto? La colecisto, cisto es vesícula, colecisto significa, y quinina, estimular o mover, hacer mover a la vesícula biliar. Entonces, ¿cuándo se va a activar la vesícula biliar y va a bajar bilis, moverse y bajar bilis? Cuando haya grasas en el contenido del
duodeno. Entonces, cuando haya grasas o grandes proteínas también, va a salir la colecistoquinina de células del duodeno y esto va a hacer que aumente la secreción de las enzimas pancreáticas y bilis. Las enzimas del páncreas, ¿por qué? Porque las enzimas pancreáticas, aunque todavía no lo vimos, hay lipasa pancreática también, hay peptidasas, exo y endopeptidasas, tripsinas, o sea, para ambos grupos, proteínas y lípidos. Ya lo vamos a ver de nuevo. Y finalmente el ácido del estómago, ya lo habíamos visto, que de alguna manera en el duodeno tiene que ser neutralizado. ¿Con qué? Con la secreción de bicarbonato pancreático. La secreción, acuérdense que había dos, una de ellas acuosa y con más bicarbonato, que no era tan destinada a digerir, sino a neutralizar. Esto lo hace porque el intestino delgado libera otra hormona o señal más, que es la secretina, que la secretina cuando va justamente al páncreas le hace liberar esta secreción más hidroláctica y no tan ecbólica. Bueno, y el sistema nervioso entérico toma nota del quimo mucho o cuando ya va pasando el duodeno, o sea, cuando el quimo del estómago se va transformando en kilo y ya el órgano, digamos, en vez de tener mucho contenido, va adelgazando porque va absorbiendo, y eso entonces lo detecta ¿quién? El sistema nervioso entérico, el SNE, que yo les decía que era como otro pequeño cerebro en todo nuestro estómago, intestino, y también, no solamente entonces por vía hormonal, sino por vía nerviosa, se va controlando constantemente al estómago, y entonces es un proceso altamente coordinado. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, que de aurículas descargábamos a ventrículo y que estaban completamente coordinados, si uno entraba en sístole, el otro estaba en diástole. Si uno estaba en diástole, el otro tenía que estar en sístole, las válvulas cerradas o abiertas. Esto es un mecanismo de reloj cronometrado igual. Si el estómago está en movimientos de mezcla, secretando enzimas, echando el ácido para activar la pepsina y la lipasa gástrica, está en plena digestión. En este momento no hay mucho movimiento propulsor, el estómago está trabajando, el duodeno todavía está tranquilo. En el momento en que el estómago comienza a tirar hacia su última parte, ya quimo completito, terminado, entonces ahí el sistema nervioso entérico detecta que ya no hay pasta en digestión, ya hay quimo. Y eso ya está listo, debe pasar al segmento siguiente. Entonces cuando se abre el píloro, pasa quimo, el duodeno, que estaba muy relajado, recibe la primera pasta de quimo. ¿Y cómo sabe esto cómo debe continuar? La presencia provoca distensión. Esa distensión ya es captada por el sistema nervioso entérico, que va a informar, ¿sí?, que hay contenido estomacal. El neumogástrico tiene que activar el parasimpático motor, que si ustedes recuerdan había entre las capas del estómago dos plexos, ¿no? Si se recuerdan, el de Meissner, el de Auerbach, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esos plexos son los que las neuronas van a descargar sobre el músculo del estómago para empezar a mover movimientos segmentarios de mezcla, y en cambio cuando ya hay que pasar para el duodeno son los propulsores, ¿sí?, que serían una onda peristáltica para empujar al duodeno. El duodeno, que estaba lo más tranquilo, recibe primera porción del quimo, la tiene que convertir en kilo, o sea, echarle todas las enzimas que tiene a mano del páncreas, del jugo pancreático, van a venir, más las enzimas de sus propias células secretorias, y entonces completar a lo mínimo y más simple todos los grupos. Hasta ahora nosotros hemos visto en ese gráfico las que solo vienen
bueno, sí, que vienen básicamente de esta parte entérica. Pero ¿qué nos dice ahí? Si hay grasas o proteínas, ahora, aparte de por un reflejo de distensión, ¿no es cierto?, local, ese músculo se va a empezar a mover porque va a estar ahí el parasimpático activando con la acetilcolina, va a ser muy importante también que comiencen a trabajar las células entéricas de esta mucosa, porque dicen, hay contenido aquí, hay mucho contenido aquí para digerir, liberemos todo aquello que sea inhibitorio del estómago para que pare, que vaya un poquito más despacio. Esas son estas hormonas que estábamos viendo recién, ¿sí? Si hay contenido y hay que digerir, gastrina. Si ya está digerido, parar un poco al estómago. Si hay grasas, colecistoquinina. Si hay proteínas, colecistoquinina. Mover al páncreas y mover a la vesícula biliar. Las dos cosas que necesitamos mover si queremos digerir grasas. Y si queremos digerir proteínas, páncreas también, porque el páncreas tiene tripsina pancreática, tiene exo y endopeptidasas, y bueno, más que ya vamos a ver, que son para también digestión de proteínas. Ni hablar, que no voy a volver a eso, pero se supone que CSK, esta colecistoquinina, está haciendo liberar bilis, los ácidos biliares, provocando la emulsión de las grasas y ayudando a que se formen, ¿se acuerdan?, las micelitas, para que las lipasas puedan, para que puedan las lipasas formar esas micelas en realidad, y luego formar los kilomicrones para absorber. Bueno, entonces, volviendo por última vez a ese mismo gráfico, a ver si nos queda más claro ahora, tenemos, todo esto fue estómago ahora nos está dando su producto que es el quimo, y con esto tenemos una distensión que ya el sistema nervioso entérico se da por enterado de que hay que empezar a motilizar y secretar en el duodeno, eso por el lado del nervioso, pero por el lado de la sola presencia del ácido activamos con secretina, secreción de bicarbonato, sobre todo en el jugo pancreático, que venga más alcalino a neutralizar. Esto es importante porque las enzimas duodenales trabajaban también a pH alcalino. Con el solo contenido de hidratos de carbono, péptidos, HIP, GLP-1, que este es semejante a la insulina y este es el péptido gastrointestinal, que ¿qué hacen? Básicamente decirle a páncreas, necesitamos que todo lo que estamos absorbiendo de glúcidos ahora en este segmento del intestino delgado lo hagas ingresar a las células, que no haga glucemia alta, porque sí, las células sin glucosa, y mucho menos el cerebro. Contenidos grasos y proteicos. Activar con CSK la secreción, por supuesto, del páncreas, de las enzimas pancreáticas, lipasas y proteasas de todo tipo pancreáticas, y también la venida de la vesícula biliar, de las sales biliares, porque también estimulan a la vesícula biliar. Y, bueno, por el hecho de que haya contenido osmótico, o sea, no mucha agua, sino agua con muchas cosas disueltas importantes, bueno, las células endocrinas de este segmento van a inhibir todo el avance del estómago para dar tiempo. Básicamente es eso, dar tiempo a terminar la digestión y la absorción. Entonces, ¿qué pasó en esta fase intestinal? El bicarbonato neutraliza la acidez gástrica, continúan las células caliciformes secretando moco para protección y lubricación, se esperó la llegada de la bilis, bueno, acá. Se esperó la llegada de la bilis para
para la emulsión de grasas, favorecer su digestión y básicamente lograr que las enzimas digestivas, ahora intestinales, hagan su trabajo. En general, si son trabajando sobre péptidos, o sea, peptidasas, solo para diferenciarlas, vamos a decir que estas son enteropeptidasas y no peptidasas gástricas o pepsina gástrica. Enteropeptidasas y que hay de varios tipos, exo, endo, como les dije. Bueno, y acá, ahí está, zimógenos. ¿Cómo hace el páncreas para, a ver, cómo el páncreas va a liberar por su conducto una peptidasa fuerte si se va a comer las propias células del conducto? El páncreas en realidad lo que hace es liberar por el conducto pancreático sus secreciones que son zimógenos, o sea, moléculas inactivas casi listas para actuar que hay que activar. Los zimógenos pancreáticos no salen al estómago, entonces es imposible que se activen con pH ácido, chicos. ¿Se van a activar con qué? Con la presencia de un pH alcalino, como es propio del duodeno y yeyuno. Entonces, ¿qué vienen como zimógenos desde el páncreas? Lo que después vamos a tener como enzimas activas. Entonces, más fácil es que digamos, ¿quiénes son las enzimas que se activaron desde el jugo pancreático? La quimiotripsina, o quimiotripsina, como quieran, carboxipeptidasas, que si recuerdan, sacaban el ácido de la punta de los ácidos, o sea, sacan a las proteínas, le sacan el aminoácido de la punta que tiene el ácido. Porque si recuerdan, estaban las aminopeptidasas, que eran las que sacaban de a uno los aminoácidos del extremo amino. ¿Se acuerdan de eso? Meli, Lore, ¿se acuerdan de eso? Que las escribí bien. Entonces, si ustedes recuerdan, las proteínas las podíamos ir degradando por cortarlas al medio con las endopeptidasas o con las exopeptidasas, carboxi o aminopeptidasas de ambos extremos. Bueno, entonces todas estas son, estas dos son fuertes trabajadoras pancreáticas sobre las proteínas. Quimiotripsina trabaja sobre el quimo que recién llega, sobre las proteínas. Tripsinas todas son las proteínas. Carboxipeptidasas, sobre el extremo carboxilo de proteína van sacando de a un aminoácido. Para lípidos tenemos lipasas y colipasas, no sé si se acuerdan, y en este caso fosfolipasas también. Los fosfolípidos no siempre son muy digeridos, pero cuando hay mucha llegada de jugo pancreático es porque hace falta digerir fosfolípidos, separarlos, ¿sí? Porque hace falta el ácido graso que tienen. Bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos si el páncreas liberó zimógenos inactivos para tener las enzimas que ya degraden? Bueno, vamos a tener entonces que entre estos precursores está el tripsinógeno. Es uno más de estos. El tripsinógeno se va a activar acá y dice por la enteropeptidasa. O sea, hay una peptidasa que no es del páncreas, sino de estas células de la mucosa del duodeno. Esas células, algunas de ellas secretan enteropeptidasa. La enteropeptidasa es la que transforma el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina es la que activa a los precursores anteriores para hacer la quimotripsina, carboxipeptidasa y las lipasas. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que cuando en el duodeno todo estaba pasando lo que vimos antes, la secreción, inhibición del estómago, la colecistoquinina y todos esos estímulos, también las células propias de la pared del duodeno dijeron, bueno, acá hay contenido para digerir, entonces yo largo enteropeptidasa, por si llega a venir el contenido pancreático. Liberan enteropeptidasa, liberan enteropeptidasa. El páncreas, que cómo se habrá enterado que acá hay algo para digerir,
Bueno, dijimos antes que el páncreas, entre otras cosas, se estaba enterando, a ver dónde era que estaba, acá, por la colecistoquinina, se estaba enterando de que había un contenido graso ahora para digerir. Entonces él ya está liberando simógenos, entre ellos el tripsinógeno. Y cuando se encuentra con la enteropeptidasa, de estas que saben que hay que digerir y absorber, entonces la tripsina aparece. Entonces ustedes, para acordarse, pueden decir, una vez que el duodeno se enteró que estaba llegando el quimo, hizo su propia acción que es colecistoquinina, péptidos gastrointestinales y demás, para todo lo que tenga que favorecer su digestión, informarle con las SK al páncreas y a la vesícula que necesitamos bajar la acidez y necesitamos bilis. También dice, bueno, ahora hago lo mío, libero enteropeptidasa y cuando viene el páncreas tengo tripsina. Y una vez que yo tengo tripsina, esta empieza como en el juego de la mancha a encontrarse con los simógenos pancreáticos y activarlos a todos, que están todos activos y todos ahora demuelen a fondo proteínas y grasas con las tripsina, o sea, cuéntenla a la tripsina como proteasa, ojo. Todas las proteínas son llevadas a lo mínimo con tripsina, que en realidad la tripsina corta como endopeptidasa, hace pedacitos de proteínas, pero también con las carboxipeptidasa va sacando de a un aminoácido, quimotripsina también corta y corta, y con las colipasas y fosfolipasas todos los lípidos que nos queden. ¿Y qué nos va a quedar al final de todo esto? Ácidos grasos sueltos, colesterol suelto, monoglicéridos sueltos y todo lo que vimos antes que se absorbía. Nosotros vimos en la primera clase cómo se absorbían y qué. Entonces ahora unan. Ahora estas células, las que no sean endócrinas, ¿sí? Como esta, son absortivas intestinales. Tienen que absorber, hacer los kilomicrones, o sea, absorber el colesterol, los ácidos grasos libres, los monoglicéridos, armar en su REL, ¿se acuerdan de todo eso? Armar el kilomicrón y absorberlo. Estas mismas células son las que ahora toman opinocitosis de oligopéptidos, o toman dipéptidos, tripéptidos o los aminoácidos sueltos con transportándolos con sodio, ¿se acuerdan? O con protón y todo eso. Todo eso ahora lo tienen que unir acá. Bien. Y como corresponde, todo lo que haya salido del intestino va a ir por el sistema linfático y va a terminar en la vena porta para que el hígado, si recuerdan, en sus lobulillos, con su circulación centrípeta, en los sinusoides hepáticos, tomen todo esto. Si hay insulina, tomarán la glucosa, ¿verdad? Van a tomar los lípidos simples, los kilomicrones, que han sido absorbidos, y ahí es donde como laboratoristas dijimos que si ustedes sacan esa sangre postprandial y la centrifugan, van a ver el sobrenadante del plasma lechoso. Por supuesto que también van a tomar nucleócidos, nucleótidos que hayan sido absorbidos, la vitamina B12, absorbida con un factor intrínseco, va a llegar desde el estómago también a toda esta circulación, algunas cosas del vaso también en su circulación que están muy relacionadas con la del estómago, van a venir para aquí, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. Entonces, muy importante, ¿por qué dice la mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado? Bueno, porque el estómago se limitó solamente a bajar de tamaño las grandes proteínas y grandes gotas de grasa. Punto. Hizo una pepsina gástrica con un pepsinógeno que había, hizo una lipasa gástrica y paren de contar. Acá la parte gorda estuvo el duodeno, convengamos, no solamente con su enteropeptidasa, transformar la tripsina, sino que van a ver después que todo esto que tiró el páncreas también lo libera prácticamente igual
el duodeno, y tiene la mayor parte, que es, bueno, llegó todo un proteinón que no lo pescaron las peptidasas en el estómago, y acá hay que llevarlo con las tripsinas, quimotripsina, hay que llevarlo de proteinón a aminoácidos, no hay vuelta. Lo que no se hizo antes hay que hacerlo ahora. Una tremenda gota de grasa que las lipasas de la saliva ni del estómago la pudieron hacer más chiquitas. Listo, a darle con las lipasas pancreáticas, colipasas y demás, y todos los aportes de lipasas que puedan tener de las células del mismo duodeno, y metasales biliares y demás. Todo lo que nos hizo antes, duodeno, amigos. Y pobre duodeno también absorbe, o sea, y absorbe la mayor parte. Quiere decir que es un segmento sumamente importante en la digestión y en la absorción. El yeyuno, aclaro, porque no lo vamos a dar aquí, ¿qué tiene de diferencia? Continúa muy poco de la digestión que hay en el duodeno, sobre todo con los remanentes de las enzimas duodenales que pasaron al segmento del yeyuno. ¿Dije yeyuno? ¿Dije bien? Bueno, duodeno, yeyuno, ilion, ¿verdad? Del duodeno al yeyuno. El yeyuno es como que continúa con la digestión, pero básicamente es muy poco las enzimas que secreta, más es lo que recibe del contenido duodenal que siguen activas. Y empieza a aumentar un poquito más la absorción. Entonces, estamos en lo que es el digestivo, el intestino delgado. Entonces, digo, del duodeno, que es una máquina digestora y a la vez va absorbiendo, y encima dando señales a hígado, vesícula, páncreas, estómago. O sea, a cada uno le va diciendo necesito más, necesito más. Cuando se va vaciando, le dice al estómago, si querés larga más. El estómago, también motorizado por el parasimpático de hormonas, dice, no, yo ya estoy listo, y empieza a frenar, ya no pasa más con quimo. Es impresionante esto. A lo que voy ahora es a cuáles son las diferencias entre los distintos segmentos entéricos. El duodeno, decíamos, tremendo segmento para la digestión y que absorbe la gran parte, la gran mayoría también, de lo que hay que absorber. Células absortivas duodenales. Algo de agua también, bastante agua. Ya vimos que también sales, o sea, el cloruro de sodio también se absorbía. Vimos que también se absorbe el hierro. Bueno, vimos que se absorbe calcio, etc. Cada uno paracelular, por acá, por allá, pero se absorbe. Yeyuno también tiene una secreción de enzimas digestivas propias, poco, pero ya está más dedicado a la absorción pura. Algo digiere, pero aumenta la función digestiva. Ilion, mucho más preponderante la absorción que la digestión. Y así como va disminuyendo la digestión y aumenta la absorción, nos vamos bajando el agua. Porque si aumenta la absorción, claro, yo absorbí, ya no hay más aminoácidos, ya no hay más azúcares, ya está bombeando agua, ¿sí? Vitaminas, aminoácidos que queden, pero se está haciendo más espeso el contenido, se está haciendo un líquido más viscoso. Y empiezan a aumentar mucho las bacterias, porque ya nos hemos alejado de los cambios de pH bruscos. Por lo tanto, empiezan a aumentar varias cosas. Empieza a aumentar las placas de Peyer, que van a ir en aumento hacia el intestino grueso. Empieza a aumentar la deshidratación, o como quieran. Empieza a aumentar la viscosidad. Entonces, el contenido, al hacerse más difícil de hacerlo transitar, aumenta el mucus. Entonces, cuando ustedes hagan esquemitas así ahora, de lo que sería desde el duodeno hacia, o así, desde el duodeno hacia el ano. Tenemos duodeno, toda la parte de yeyuno, ilion,
y de intestino grueso, recto. Entonces, a medida que me voy alejando del yeyun, del duodeno, por el intestino delgado, disminuyo la digestión, comienzo a aumentar la absorción de agua y comienzo a aumentar la viscosidad del contenido. A medida que voy del intestino delgado al grueso, aumenta muchas flechitas, mucho la absorción de agua y electrolitos. Aumenta mucho la viscosidad hasta que el contenido se hace sólido, heces. Aumenta mucho la cantidad de bacterias y variedad de bacterias simbiontes intestinales y por lo tanto también aumentan las placas de Peyer para defendernos de cualquier invasión de la mucosa. Por esas bacterias que serían las piolas, las que nos ayudan las simbiontes, pero ese caldo de cultivo es muy atractivo para cosas que comen bacterias o restos celulares o restos de comida digerida, que son parásitos y cosas de otro tipo que ustedes vieron en otras materias, así que no me voy a detener. Y entonces las placas de Peyer ahí a full. Y así como aumentan hacia el recto, entonces, las placas de Peyer, también aumenta el mucus, dijimos, para permitir la lubricación del tránsito mediante la onda peristáltica, ¿no es cierto? Aumentar, lubricar para que, puedan motilizarse, digamos, los contenidos cada vez más duros, que son las heces. Por lo tanto, la última, histológicamente que aumenta muchísimo desde que terminamos el duodeno hasta el recto, no, duodeno también, desde el duodeno hasta el recto van en franco aumento las células mucosas o caliciformes. Entonces es muy típico ver una mucosa duodenal donde uno ve todas las cristas de duodenales, ¿no? O entéricas, con algunas células caliciformes armando el moco. Y cómo uno ve directamente un preparado de colon, donde ve que apenas se pliega así la mucosa y está llena de células blancas. Bueno, por supuesto con la fijación y coloración habitual que las deja vacías, ¿no? Pero eso es muy notable, muy notable. Bueno, entonces, ahora sí me van a entender, calculo un poquito más, lo que les estaba mostrando recién. Entonces decíamos, la mayor parte de la digestión correctamente ocurre en el intestino delgado y más del duodeno al yeyuno y ya bajando cada vez que nos vamos así más acercando al intestino grueso. En el grueso se concentran los, para mí mal llamados desechos de la excreción por deshidratación justamente, y importante, el intestino grueso, si no tiene suficiente mucus, no va a poder nunca impulsar las heces, pero mucho menos si no se mueve bien. Si no hace una onda fuerte para ir haciendo progresar las heces, esto va a dar esta constipación o estreñimiento, en donde la persona siente a veces algo de deseo de ir a defecar, pero no mueve las heces hacia el recto o las logra acumular una tras de otra en la última porción del colon descendente y recto sin lograr defecar. ¿Qué es lo que desata la defecación? Que esta acumulación de heces pero lleguen con movimiento, porque si se van simplemente acumulando no pasa nada. El reflejo de defecación se va a activar cuando haya movimiento en onda, empujando las heces en el recto, y ahí entonces el esfínter anal interno se abre, y entonces ahí yo ya tengo el deseo de defecar, y cuando lo abro voluntariamente al anal externo, permito la salida. Y por supuesto que en el intestino grueso
hay algo de digestión, mucha absorción, ya lo sabemos, pero hay algo de digestión. Pero esta digestión es muy, a ver, parcializada, dedicada solamente a lo que reste digerir, como algunos, por ejemplo, fibras complejas que nosotros no tenemos las enzimas para hacerlo, pero que sí con las comensales del colon lo hacemos. O sea, digestiones en general mediadas por la flora bacteriana. Y obviamente cualquier exceso de salida por irritaciones desde el intestino delgado que no haya pasado por toda la lentitud para dar tiempo a la absorción y demás, sino para sacarse algo excesivo líquido o sacarse algo irritante, va a salir como heces diarreicas, heces acuosas, ¿sí? Si esto es muy frecuente y perdura durante un día, más de un día, puede provocar deshidratación o deshidrataciones severas. Bueno, esto es simplemente, esto es lo que estamos viendo que está pasando en esta porción, de la absorción en el intestino grueso, la acumulación de heces en el último tramo, en el recto, pero acá lo interesante está en ver que todo lo que se está absorbiendo aquí, como hemos dicho antes, va a terminar en la porta hepática, ¿no? Pasando sí o sí por el hígado. Y bueno, y esto con circulación nutricia tiene ramas de la aorta descendente, por supuesto. Esto es la pintita que nos muestra cualquier corte, digamos, microscópico por los tejidos del intestino grueso, donde vemos que la mucosa se pliega, por supuesto que hay criptas o glándulas intestinales, pero ya son más cortas, digamos, son bastante más regulares, no son como tantas como las vellosidades y demás. Y si ustedes observan, hay placa de Peyer acá, ¿sí? El GALT. No sé si lo dije ya, pero el GALT sería, sí lo vimos, este tejido linfático difuso, ganglios, que por eso GALT, que es donde están estos linfocitos ahí, cuidando qué es lo que se logra meter entre las células del colon para ser atacadas o tomar la impresión del antígeno o lo que sea aquí. Fíjense cómo las celulitas son mucho más las blancas, quizá dentro de lo que son las glándulas, porque son las células mucosas. Todo esto está muy lleno de mucus y también, por supuesto, de bacterias. Bueno, en esta parte, si les preguntáramos en un oral cómo serían las capas musculares, tendrían que decir que obviamente es músculo liso y que tiene las dos capas típicas de músculo circular y de músculo longitudinal, pero que acá van tomando más protagonismo el músculo circular para la mezcla, aunque necesitamos el longitudinal para la propulsión. Bueno, esto es, ya lo saben ustedes, el esfínter, el recto y el esfínter anal interno, que es una musculatura lisa, por lo tanto no está bajo en realidad es una esquelética, pero que no está bajo nuestro control, es un caso raro. No tenemos control voluntario sobre pero sí sobre el esfínter anal externo, que es el que permitimos voluntariamente abrir para dejar salir las heces. Y bueno, acá nos queda la última, así que aprovecho. ¿Cómo actúa el sistema inmune a nivel intestinal? Bueno, en esas placas de Peyer y demás hay linfocitos, células estrelladas y
cuando detectan el ingreso de algo que no es apropiado, o un patógeno, o un antígeno desconocido, toman la impresión del antígeno, pero hay algo muy importante. Están las células llamadas M. Y estas células M son las que desatan la tormentita de citoquinas, que son las que llaman al resto. O sea, todo esto empieza básicamente cuando las células M detectan la presencia, son como estrelladas, están como por todos lados, debajo de la mucosa, chequeando. Y cuando detectan la presencia de algo extraño, empiezan a activarse y liberar citoquinas. Hay muchos tipos de estas células, subtipos, hay muchas citoquinas distintas, pero básicamente hacen que comience la activación de macrófagos, de células presentadoras de antígeno y toda la respuesta. Lo que sí también van a hacer es aumentar todo lo que sea traer líquido, traer sales y traer moco, o sea, aumentar todas las secreciones, básicamente es eso, aumentar todas las secreciones en el segmento. Esto es, obviamente, una forma de diluir todo lo que pueda ser dañino y permitir que se mueva rápidamente hacia el ano, ¿no? Y de últimas, si no hay buena respuesta con eso, bueno, desatar el vómito, que ya dijimos que podía ser desatado desde duodeno hacia boca, cualquier segmento, y si no, probar, digamos, con esto para desatar la diarrea, con el líquido y las sales para desatar la diarrea. Bueno, entonces lo que vimos hasta ahora fueron cómo se dan estos fenómenos el fenómeno químico de la digestión, la absorción, que es el segundo proceso importante, digamos, que dependen a su vez de la motilidad de las secreciones, que eran los dos procesos importantes para realizar digestión, y también el proceso del sistema inmune mediante los ganglios estos difusos, o GALT. Y en cuanto a la motilidad, también vimos lo que eran la necesidad de tener tono y contracciones tónicas de muy larga duración, y también los movimientos fásicos, por ejemplo, de mezcla, o mezclas de ambos, entre tónicos y fásicos, para, por ejemplo, hacer propulsiones complejas. Después vimos que había potenciales para ondas lentas y el complejo motor migratorio para cuando el sistema está vacío, pero que bueno, seguimos tragando saliva y moviendo bacterias, etc. El complejo motor migratorio lo vimos también el peristaltismo y las ondas de contracción peristáltica y lo que eran las contracciones segmentarias destinadas básicamente a dar tiempo y favorecer la mezcla digestiva. Bueno, también allá lejos vimos cómo eran las secreciones con las células parietales que comenzamos en otra clase y terminamos hoy, la secreción de cloruro con los canales CFTR, las células mucosas, las células caliciformes, la saliva y las sales biliares, y sus volúmenes también, ¿no? Y esto es lo que nos queda ver, que son las regulaciones por reflejos. Esto lo vamos a dejar entonces para nuestra próxima clase, entrada, que si no hay ninguna duda ahora, lo cierro esto y volvemos a ingresar aproximadamente unos 20 minutos, 8 y 10 más o menos, y terminamos. ¿Sí? Bueno, ¿no hay ninguna duda? Nos vemos entonces.